Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a hablar y a entender mejor lo que significa la tradición apostólica. En su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, San Pablo nos recuerda lo que quiere Dios de todos nosotros, diciendo: Dios quiere que todos nos salvemos, quiere nuestra salvación. ¿Qué quiere más? Dice San Pablo, quiere que todos nos acerquemos a la verdad, al conocimiento de la verdad. Sabemos muy bien que Cristo, que es la palabra definitiva de Dios Padre, ¿verdad? Revelando su verdad a todo el mundo, nos mandó a su Hijo unigénito como la palabra definitiva. No hay otras revelaciones después de Jesucristo. Él es la revelación definitiva e insuperable, la más perfecta de todas las alianzas que Dios mismo ha establecido con la humanidad. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? ¿Dónde está la verdad? Sabemos muy bien que Cristo mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces Cristo manda a todos sus discípulos, después de formarlos, después de 3 años, a difundir el Evangelio, la buena nueva. Una noticia bonita, hermosa. Todos queremos escuchar algo bonito, ¿verdad? Hay muchas tristezas en el mundo, hay muchas noticias, pero queremos la buena nueva, la buena noticia, la palabra definitiva de Dios creador que nos mandó mediante Dios el Hijo, que vino para salvarnos a todos nosotros y nos dejó el Espíritu Santo, nuestro abogado. Por eso el Espíritu en griego. ¿Y por qué siempre mencionamos el griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, el nombre del Espíritu Santo, Parácletos, significa kaleio, viene del verbo kaleio, llamar, convocar, y para, como en español, para nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a inspirarnos, va a guiarnos, va a iluminarnos y va a guiar a todos lo que necesitamos: más conocimiento y más fe en la verdad, en nuestro camino hacia la santificación, la santidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, los discípulos llenos del Espíritu Santo, el abogado, el que santifica, el que ilumina, el que guía, ellos pusieron esta tradición apostólica. Primero, oralmente transmitieron la buena nueva, predicando, viajando, hablando con los demás, con su ejemplo, con las instituciones que establecieron. Entonces, celebrando la fe, oralmente todo empezó. Y después también por escrito. Pero todo empezó, la tradición apostólica, oralmente, predicando, hablando, difundiendo la buena nueva. Y después de una temporada empezaron unos discípulos y otros conectados con los discípulos a escribir esta buena nueva para transmitirla a sus sucesores por escrito. Esa es la tradición escrita, los evangelios que hemos recibido, el Nuevo Testamento que hemos recibido de la tradición viva de la iglesia, para siempre conservarla, guardarla,
difundirla y en todo el mundo para que el mundo conozca la verdad y así todo el mundo se salve. Por eso, queridos hermanos y hermanas, los discípulos, ellos nombraron a obispos para continuar con esta misión. Y entonces, ¿qué significa obispo? Obispo viene de una palabra también en griego, episcopos, el que guarda, el que está allí siempre, como sabemos muy bien de la enseñanza de la Iglesia Católica, para gobernar. ¿Mm? Tiene autoridad. ¿Mm? Para gobernar y también para predicar, pues para enseñar y también para santificar. Eso es lo que hace el obispo. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, los sucesores de los apóstoles, la sucesión apostólica viene de los apóstoles hacia los obispos hasta el fin del mundo. Va a continuar en una línea continua hasta que el Señor regrese a llevarnos todos al cielo. Él nos dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 que Él va a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Eso cómo se realiza? Por el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la iglesia tiene una responsabilidad enorme. La iglesia, que es el pueblo de Dios, que tiene también obispos que son responsables, tiene el Santo Padre. Los obispos no pueden hacer nada sin estar en comunión con el Santo Padre, con el Papa, que es el sucesor de Pedro. Y entonces esta es la comunión que mantiene de verdad esta sucesión apostólica, siempre en comunión con el Santo Padre. ¿Qué hacen los obispos? Ellos entonces conservan la palabra de Dios escrita y también la tradición de la iglesia que tenemos todos. Todos tenemos muchas tradiciones en la iglesia. Tenemos muchas tradiciones, muchas devociones, formas de celebrar la Santa Misa o celebrar nuestra fe. Entonces todos tenemos pequeñas tradiciones, pero todo eso forma parte de la tradición de la iglesia, que es diferente, pero siempre forma parte de la tradición grande de la iglesia, con los discípulos que han aprendido de Cristo, nos han dejado como depósito de la fe. Entonces, ¿qué es el depósito de la fe? Queridos hermanos y hermanas, el depósito de la fe significa la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia, caminan juntos. No solamente la palabra, sino también la tradición, porque antes de la palabra teníamos la tradición. Entonces, en la Iglesia Católica nosotros creemos que la Sagrada Escritura y la tradición caminan juntos, y eso nos ayuda siempre a entender mejor la revelación que el Señor nos ha dado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, los discípulos han recibido este depósito de la fe de Cristo mismo y lo han transmitido a los obispos que han nombrado, y los obispos siguen transmitiendo esta verdad a sus sucesores, pero siempre en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa, el Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es la autoridad de los obispos? Se llama magisterio. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Significa maestro, magister, maestro en latín. En español, maestro significa que ellos tienen esta autoridad para transmitir la verdad a los demás. ¿En qué tienen su autoridad? Claro que no en todo, no se puede hablar de todo lo que sucede en el mundo. Solamente tiene claro, autoridad de hablar de muchas cosas, pero sobre todo sobre lo que es la fe y las cuestiones morales. Entonces, en la fe y cuestiones morales, la iglesia tiene esta autoridad para transmitir la verdad a toda la humanidad. Por eso la iglesia tiene, cuando enseña esas cosas de la fe, sobre la fe, y
la moral, las cuestiones morales en el mundo, lo hace con indisolubilidad. Eso lo hacen los obispos en comunión con el Santo Padre. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la iglesia transmite esta fe, transmite estas verdades mediante los dogmas en la iglesia católica. Por eso cualquier cosa que la iglesia enseña, si es dogmática, significa que es verdad. Forma parte de las verdades que Cristo mismo transmite mediante el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios, que rezamos, que celebramos. Tenemos diferentes formas de celebrar nuestra fe. Tenemos nuestras devociones, tenemos nuestra liturgia. Entonces tenemos muchas tradiciones en la iglesia. Si vas a México, tienen sus tradiciones. Si vas a Honduras, tienen sus tradiciones. Si vas a Siria, tienen sus tradiciones. Pero todo eso forma parte de la tradición apostólica. Los apóstoles, ellos se fueron en todo el mundo para difundir la buena nueva. Entonces, todas esas tradiciones forman parte de la tradición grande de la iglesia que nosotros hemos recibido de los discípulos. Queridos hermanos y hermanas, todos en virtud de nuestro bautismo y los demás sacramentos tenemos la responsabilidad de difundir la palabra de Dios. La iglesia está llamada, y nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, de conservar la palabra, de guardarla muy bien, pero también de difundirla. Entonces somos responsables en la transmisión de esta tradición viva y vivificante de la iglesia para que el mundo se convierta y conozca a Dios verdadero. Por eso, queridos hermanos y hermanas, como pueblo de Dios, en virtud de los sacramentos que hemos recibido, tenemos que ser sacramento al mundo, presencia de Dios al mundo. Por eso el Señor quiere que seamos luz del mundo y sal de la tierra para difundir la buena nueva. No tengan miedo. El Señor, que preparó a sus discípulos durante 3 años, nos va también a preparar, a formarnos mediante el Espíritu Santo, y también teniendo una buena formación en nuestras parroquias, lectura del Evangelio, de la Sagrada Escritura y también de la tradición de la iglesia. Así, recibiendo una buena formación con el Espíritu Santo, nos podemos lanzar en la transmisión de la fe, en la transmisión de la verdad. No tengan miedo. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, nuestro abogado, que nos va a iluminar, a guiar y a ayudar en la transmisión de esta tradición viva de la fe. Amén. Gracias por seguir este episodio. Si ustedes han recibido una alimentación espiritual, se sienten bien nutridos y motivados, compartan ese episodio con todos los demás.